Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento viene del latín testamentum, que era cuando un difunto le dejaba algo escrito a alguien. Por ejemplo, en la telenovela, la que ven novela, por ejemplo, siempre hay un capítulo en donde dice que el protagonista, su papá le dejó un testamento, y resulta que el protagonista era rico, gloria al Señor, pero andaba como pobre. Pero cuando leyeron el testamento se dieron cuenta que el papá le dejó una herencia. Entonces, en este caso, el testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue la herencia que nos dejó, gloria al Señor, Moisés, los profetas, los escritores, aquellos personajes bíblicos. Lo cierto es que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Según los estudiosos, la Biblia tiene 3.566.480 de letras. Dicen que tiene 31.102 versículos y 1.103 capítulos. Lo cierto es que en la mitad de la Biblia hay una página en blanco que representa la era intertestamentaria. Era la era que se le conoce como los 400 años de silencio. La era en la que Dios no hablaba ni a través de profetas ni a través de nadie. Muchos sacerdotes le llegaron a pagar a hombres como para que profetizaran en el nombre de Dios sin Dios estar hablando. En ese tiempo se les defendían las ideologías, a tal grado que si tú no creías en el líder de ese tiempo, actuaban contigo con violencia. Por eso dice que de los tiempos antiguos hasta Juan, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Lo cierto que en el Nuevo Testamento empieza por Mateo, que decir que Mateo le escribe a los judíos, Marco le escribe a los romanos, Lucas le escribe a los griegos, pero Juan le escribe a la iglesia. De esos 4 evangelios hay 3 evangelios que se le conoce como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa mismo punto de vista. Es cierto que lo que aparece en Mateo aparece en Marco, y lo que aparece en Marco aparece en Juan. Hay una sola historia que aparece en el libro de Lucas que no aparece en los otros evangelios. Es la historia del hijo pródigo, porque la historia del hijo pródigo era una historia que era para los griegos y los griegos lo podían entender, porque para un judío no era permitido pedir herencia antes del padre morir, pero para el griego sí. Es por eso que Lucas trae esta historia, para darle una enseñanza a los griegos. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces la pregunta mía es la siguiente: ¿cómo es que Mateo habla de 2 gadarenos y Marco habla de un solo gadareno? La Biblia no se contradice, la Biblia contiene algo que le llaman paradoja. Es una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Es como cuando ocurre un accidente y se mata un par de gente en una guagua. Hay una prensa que dice que se mataron 17, otro va a decir que se mataron 20. Lo cierto es que cada quien va a hablar de lo que más le llamó la atención. Es por eso que usted ve que en Marco habla de un solo gadareno, porque habla del líder de ahí. Mira qué teso, se quedan callados. Alguien está aquí todavía. Me gusta algo, porque el libro de Marco en su capítulo no empieza predicando el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista empieza a predicar. Me gusta algo de Juan, porque Juan dice: he aquí el verdadero cordero que quita el pecado. Aquí hay que hacer una pausa para ver si le puedo volar los sesos a cualquiera aquí hoy. Levante la mano por ahí y diga: esto sí me están entendiendo. Oye esto, mira esto. En la antigüedad Cristo aparecía de manera simbólica a través de un cordero. Cuando tú pecabas se sacrificaba un cordero o se sacrificaba un palomino. Eso era para quitar supuestamente el pecado. Sin embargo, en la antigüedad el pecado nunca fue quitado, sino que fue tapado. Pero entonces, ¿por qué él dice: he aquí el verdadero cordero? Entonces lo de antes eran de mentira. No, lo que pasa es que la palabra pecado para el terminología judía tenía 4 facetas. Existía el pecado Pashán, el pecado Kenaná, el pecado Hashán y el pecado Jabón. Había un pecado que tenía que ver con el pecado de muerte, con una sentencia caer. Ese pecado de muerte no había sacrificio para ese pecado. Es por eso que cuando David comete el pecado de muerte, él no quería sacrificio. Por eso el Salmo capítulo 51 dice: porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Entonces, si Cristo vino a morir por todos los pecados, ¿por qué dice que la paga de el pecado? No dice los pecados, porque Cristo vino a morir por el pecado de muerte. Es por eso que David, cuando comete el pecado de muerte, él había que matarlo, y en vez de morir él, muere el hijo que tuvo con Betsabé. Es por eso que nosotros merecemos la muerte y no murió el hijo, el inocente, el que no tiene que ver con la discoteca, el que no tiene que ver con la droga que tú te metiste.
Aleluya. Él murió por ti. Amén. ¿Me están siguiendo o sigo por la Biblia? Siga. ¿Por qué quieren que le hablen de brujas que chupan? De la que nos vamos a hablar ¡De la Biblia! Entonces en el capítulo 1, por eso es que él dice: he aquí el verdadero cordero que dije que quita el pecado. ¿Cómo el pecado si hay mucho pecado? Él vino específicamente por el pecado de muerte. Dice la paga de el pecado. Él, pero si son muchos, porque dice él. Porque él vino a morir por el pecado de muerte. Gloria. Pero en el capítulo 2, después de Juan predicar, Cristo entonces sana a un paralítico que era cargado entre 4. Ahí yo aprendí lo que es un culto unido. En el capítulo 2 pasó lo mismo que está pasando aquí. Varón, ¿cómo así? Porque para el paralítico levantarse tuvieron que unirse 4. Me imagino yo poniéndole un nombre: Pedro, Juan, Jacobo y Mateo. Estaban ahí. Eso no era que no está en la Biblia. Yo poniéndole un nombre para ilustrarle el tema. Me imagino que Juan le dijo a Pedro: mira, fulanito está allí acotado, tiene par de días averiado. El otro dijo: ve, imagínate, lo llevamos donde el cruz y mañana el tipo no lo levantó, le consiguieron un seguro bueno, no pasó nada. El otro dijo: mira, yo me recuerdo que por ahí hay un tal Jesús que levantó un tipo que tenía 4 días muerto. ¿Qué tú crees si lo llevamos para acá? Como siempre hay un negativo, dijo el otro, no lo vamos a llevar por ahí porque tiene como 70 guaremates que andan atrás de él. Hay uno que anda con un cuchillo llamado Pedro, que si tú te pegas mucho te mete un fuetazo. Y no es cristiano, sí, pero esa gente anda moca. Abre la boca, adora a Dios. Dijo el otro: bueno, vamos a hacerlo fácil. Él está allí en una casa. ¿Y cómo tú vas a llegar a ese tipo? Tú cogiste una cita. Él no es con cita. Tú lo que tienes que hacer es esfuerzo y llegar donde él. Cuando llegaron, hay una fila de aquí al cielo. Dijeron: bueno, vamos a subirlo para el techo. Y tuvieron que romper el techo. Lo que me llama la atención es que ellos tuvieron que unirse. Ahora al revés, la gente ahora se une para meter disciplina nada más, pero no se unen para restaurar. Bueno, también me da este lado. Ahora se unen nada más para matar el mundo. Se reúnen para divulgar en las redes. Abre la boca de la papá. Pregúntale que está a tu lado: ¿cuál es el motivo de tu reunión? Gloria a Dios. El casado está paralítico y se necesita gente que se pongan de acuerdo. El casado está paralítico. Necesitamos gente de acuerdo aquí. Abre la boca, adora a Dios. Gloria a Dios. Claro, en el casal hay mucho vicioso, mucha bruja. Pero tú, ¿qué estás haciendo para que eso cambie? ¿Qué tú estás haciendo para que cambie? Viendo películas en Netflix, comprando falda por ti. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que el que sabe cambie? Abre la boca de la papá. Mira, vamos con la Biblia, ¿verdad? Vamos a seguir con la cita. Ahora, en el bendito capítulo 3 apareció un tipo con la mano más seca que muchos secos que están aquí en el culto. Se pegan de Jesús y el que estaba seco se le restauró la mano. Ahora, en el capítulo 4, verso 35, se levanta una bendita tempestad. Ahora, en el capítulo 5, él sana el endemoniado gadareno. En el capítulo 6, Juan el Bautista guinda los y lo matan. En el capítulo 7, él habla de lo que contamina al hombre. Que lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino no es lo que entra, sino lo que sale. En el capítulo 8, vemos que Cristo le da un consejo a los discípulos y le dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Esa gente aparenta tener grandeza, pero lo que tienen es hinchazón. Porque la levadura, lo que te provoca hinchazón. Tú, el que ha caído preso, sabe que el chao tiene levadura. Te pone gordito y bonito, pero después que tú sales de la cárcel, la levadura te saca nacido, te saca alergia. Y todo lo que está hinchado
tienes tú por dentro. Y cuando tú le primes, en vez de sacar sangre de Cristo, lo que saca es lo que sale infección. Mira qué silencio. Hay gente que está hinchado como un totón macó. Hay que primirte y sacarte y date una clitomicina. Ay, mate a 4 aquí hoy. Hay que sacarte esa soberbia. La Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Como Dios mirando a una gente de lejos está diciendo que Dios le habla. No. Hágate aquí todavía. Al altivo Dios lo mira de lejos. Vamos con la Biblia, venga, vamos a seguir con la Biblia. En el capítulo 9 se transfigura Jesús. En el capítulo 10, verso 46, donde nosotros leímos, él sale de Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos llegan allá. Y de repente, gloria al Señor, aquí hay muchas cosas que me llaman la atención. Primera palabra que hay que definir aquí es la palabra Bartimeo. La palabra Bartimeo es una palabra compuesta entre Bar y Timeo. La palabra Bar significa hijo de. Timeo es el nombre del papá del ciego. Bartimeo, hijo de Timeo. Es por eso que cuando tú dices a alguien Bar Jesús, le estás diciendo hijo de Jesús. Por eso es que Barrabás significa hijo del Padre. Cuando decían suelten a Barrabás, lo que están diciendo suelte a los hijos del Padre. No. Alguien está aquí todavía. Porque Barrabás representa la carne, pero Jesús representa el espíritu. Lo que estaba pasando en ese ambiente es que Israel soltó a la carne, pero crucificó el espíritu. Y la Biblia dice que crucifiquemos a la carne y soltó. Me vaya a este lado. Alguien está aquí todavía. Por lo tanto, gloria al Señor. Bartimeo no es el nombre original del ciego. Bartimeo es el nombre del papá del ciego. Según los estudiosos, Timeo era un principal de la sinagoga. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo es que si el papá era principal de la sinagoga, el hijo está mendigando? Ay, ¿por qué está mendigando? Como un papá rico. Así hay mucha gente. Son evangelistas de su iglesia. Ellos prenden una por allá, pero la iglesia de ellos está mendigando unción. Gloria a Eso no Dios. fue para acá, dame de este lado. ¿Cómo es que tú eres el papaúpo de tu congregación en tu iglesia y gente más frío que un bloque de hielo? Ay, mi madre. Son los principales de su iglesia. Y el día que les toca predicar en su iglesia, predican el peor mensaje. Cuando lo invitan por ahí, buscan los diccionarios romanos, griegos, arameos, para un buen mensaje en la calle. Pero en su iglesia son unos alcahuetes. Mira. Y muchas veces invitan predicadores de otro lado para que golpeen a su iglesia. Y el que está claro, eso es traición. El evangelista que lleva a otro evangelista para golpear a su pastora, para golpear a su iglesia, te en la carne, te de carne, era el diablo. Ay, dame de este lado. Porque ellos no tienen valor para decirlo, mandan a otros que lo digan. Mi mamá lo va a repetir. Son tan hipócritas que lo que ellos no pueden decir, ellos, mira varón, voy a coordinar una actividad. Nunca tienen un peso para aportar por un micrófono, pero tienen cuartos para pagar a un predicador para que vaya a golpear la iglesia. Ustedes son el diablo. Santo. Y ese tuerto no pudo cruzar otra hora.